Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. No dice que Dios va a hacer todo por ti mientras tú esperas. Dice que cuando tú encomiendas, cuando entregas con intención lo que vas a hacer, Él afirma, confirma, establece. Hay una diferencia enorme entre levantarse a vivir el día y levantarse a entregárselo a Dios antes de vivirlo. Entre reaccionar a lo que el día trae y posicionarse desde el inicio para enfrentarlo con propósito, con claridad, con cobertura sobrenatural. Esta mañana que tienes frente a ti no es una mañana cualquiera. Es una mañana que Dios diseñó con posibilidades específicas para ti. Y la pregunta que define cómo la vas a vivir no es qué va a pasar hoy, es desde dónde vas a enfrentar lo que pase. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Qué regalo tan grande es comenzar este día juntos en la presencia de Dios, antes de que el teléfono te exija, antes de que el trabajo te demande, antes de que el mundo empiece a pedirte cosas, elegiste estar aquí. Esa decisión de comenzar el día con intención y no por inercia ya es en sí misma un acto de fe. Ya es una declaración de que este día no va a ser una repetición automática del anterior. Va a ser un día vivido con propósito, con presencia, con los ojos puestos en lo que realmente importa. Gracias, Padre, por esta mañana, por el aire que hay en estos pulmones, por el corazón que sigue latiendo, por los ojos que se abrieron hoy. Porque desperté es porque todavía tienes propósito para este día. Y eso no es poca cosa. Gracias porque esta mañana no está vacía. Está cargada de posibilidades que todavía no puedo ver, de encuentros que aún no sucedieron, de decisiones que todavía no he tomado, de momentos que pueden cambiar el rumbo de lo que estoy viviendo si los enfrento con intención. Y gracias porque no estoy solo en ella. Que el mismo Dios que diseñó este día es el que me acompaña a transitarlo. Que su sabiduría está disponible para cada decisión, su fuerza para cada desafío, su paz para cada momento de incertidumbre. Sé que no llegaste aquí solo para agradecer por la mañana. Llegaste con algo más, quizás con el peso de una traición que todavía duele, aunque hayas intentado superarla. Con la vergüenza de sentir que has fallado demasiadas veces para merecer un nuevo comienzo. Tal vez llegaste aquí con la sensación de que los días se van repitiendo sin verdadero significado, que te levantas, cumples con lo que toca, te acuestas y vuelves a empezar sin saber bien para qué, como si la vida fuera una cinta que da vueltas sin llegar a ningún lado. O llegaste cargando el nombre de alguien que te falló, alguien en quien confiaste y que usó esa confianza para herirte, alguien que debería haberte protegido y no lo hizo, alguien cuya traición cambió algo en la manera en que te relacionas con el mundo. Sea lo que sea que trajiste esta mañana, tiene lugar aquí. Dios no requiere que vengas limpio para entrar en su presencia. Requiere que vengas. Y viniste. Eso es lo que importa más que cualquier otra cosa. Hoy vamos a orar por 3 cosas que pueden parecer separadas, pero que en realidad están profundamente conectadas. El día con intención, la traición que duele, el fracaso que pesa. 3 heridas distintas, una misma presencia de Dios que puede sanarlas todas. Antes de seguir, escribe en los comentarios con una palabra lo que más necesitas hoy. Dirección, sanidad, perdón, fuerza, paz. Solo una palabra. Dios la ve y sabe exactamente qué hay detrás de ella. Quiero hablar primero sobre algo que afecta la calidad de cada día que vivimos, pero que rara vez nombramos. La diferencia entre vivir por rutina y vivir con intención. Porque no es lo mismo y sus efectos son completamente distintos. La rutina hace las cosas porque toca hacerlas. Se levanta, desayuna, trabaja, regresa, come, duerme, todo correcto, todo funcional, pero sin preguntarse por qué, sin conectar lo que se hace cada día con algo que tenga peso eterno o significado real. La intención hace las mismas cosas pero desde una conciencia diferente. Se levanta sabiendo que este día es un regalo con propósito. Trabaja sabiendo que su trabajo puede ser ofrenda.
conversa, sabiendo que cada persona que encuentra es alguien a quien Dios puso en su camino. Jesús vivió con intención radical. Cada conversación fue elegida, cada milagro fue intencional. Incluso los momentos de retiro al desierto o a la montaña eran intencionales. Él nunca simplemente pasó un día. Cada día fue habitado con propósito desde el primer momento. Marcos 1:35 lo muestra con claridad. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Antes de que el día comenzara con sus demandas, Jesús ya había comenzado el día con intención. La oración fue el primer acto. Eso no es casualidad, es el modelo de cómo se vive un día que importa. Cuando el primer movimiento del día es hacia Dios, todo lo que sigue queda ordenado por esa orientación inicial. La brújula fue calibrada al inicio y eso cambia todo lo que viene después. Y Proverbios 16:9 dice algo que me parece uno de los versículos más liberadores sobre este tema. El corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Tú trazas, Dios dirige. Los dos trabajan juntos. La intención humana y la soberanía divina. No estás llamado a sentarte a esperar que Dios mueva todo sin tu participación. Estás llamado a trazar con intención y a confiar en que Dios va a dirigir lo que traces hacia el destino que Él tiene en mente. Esa es la colaboración más poderosa que existe. Ahora quiero hablar de algo que cambia a las personas de maneras que pocas cosas pueden cambiarlas. La traición. Porque hay heridas que vienen de afuera, de extraños, de circunstancias, y hay heridas que vienen de adentro, de los cercanos, y esas son las que más marcan. La traición no es solo que alguien te lastimó, es que alguien que tenía acceso especial a tu confianza usó ese acceso para dañarte. Es la herida que lleva el nombre de una persona específica y que por eso no se puede generalizar ni minimizar. Puede ser el amigo que compartió lo que le contaste en confianza, el socio que se aprovechó de lo que construyeron juntos, el familiar que te traicionó cuando más lo necesitabas, la pareja que eligió a otro, el líder espiritual que abusó de su posición. Y lo que la traición produce no es solo dolor, produce desconfianza generalizada, produce el mecanismo de defensa de no volver a abrirse para no volver a ser herido, produce muros que al principio parecen protección pero que con el tiempo se convierten en prisión. La Biblia no ignora la traición, la nombra. Jesús fue traicionado por alguien que comió con él, que caminó con él, que fue testigo de sus milagros. Judas no era un desconocido, era uno de los 12. La traición más grande de la historia vino de adentro. Y David escribió en el Salmo 55, 12 al 13, con un dolor que solo puede venir de haberlo vivido. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues de él me hubiera escondido. Sino tú, hombre, mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Eso describe exactamente lo que se siente. No es el enemigo quien más duele, es el íntimo amigo, el compañero, el igual, alguien que conocía el corazón y que eligió usarlo en contra. Ese dolor tiene una textura diferente a cualquier otro. Pero también hay algo que Jesús hizo en la traición que lo diferencia de cualquier otro modelo humano. No dejó que la traición de Judas le robara su propósito. No permitió que la herida de Pedro lo definiera. No se cerró al amor porque el amor había sido usado para herirlo. Y eso no fue debilidad, fue la fortaleza más extraordinaria que existe, la capacidad de seguir siendo él mismo después de haber sido traicionado, la capacidad de amar al siguiente sin cobrarle la cuenta del anterior. Esa es la sanidad que vamos a pedir hoy. Y ahora quiero hablarte del fracaso, no del fracaso puntual que todos tenemos y que uno puede manejar, sino de esa sensación acumulada de que fallaste demasiado, que la suma de los errores ya es demasiado grande para ser resuelta. Hay personas que llevan una lista interna de todos sus fracasos. Cada vez que algo sale mal, el ítem se agrega a la lista. Y con el tiempo, la lista se vuelve tan larga que la identidad se empieza a construir sobre ella. Soy alguien que falla, siempre termino igual.
Y lo más doloroso es cuando esa sensación incluye el área espiritual. El que prometió cambiar y no cambió. El que volvió a caer en lo mismo por 10ª vez. El que está avergonzado de volver a Dios porque siente que ya agotó la paciencia de un Dios que lo ha visto fallar demasiadas veces. Para esa persona quiero que escuches esto con toda la atención que tienes. Lucas 15 tiene 3 parábolas seguidas sobre lo perdido. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Y en las 3, el elemento central no es lo perdido, sino el que busca. El pastor deja las 99 para ir por la una. La mujer barre toda la casa hasta encontrar la moneda. El padre sale corriendo cuando ve al hijo de lejos. La imagen de Dios en esas 3 parábolas no es la de alguien que espera con los brazos cruzados. Es la imagen de alguien que busca activamente, que no descansa hasta encontrar, que celebra con más alegría la recuperación de lo perdido que la posesión de lo que nunca se fue. Dios no te mira con hastío por haber fallado muchas veces. Te busca con la misma urgencia de siempre. Antes de que sigamos, si este mensaje está llegando a tu corazón esta mañana, presiona el botón de me gusta ahora. Porque hay alguien más que también llegó hoy cargando una traición, un fracaso, un día sin propósito, y que necesita encontrar estas palabras. Tu gesto de un segundo puede ser lo que lleve este video hasta esa persona esta mañana. Hazlo pensando en ella, pensando en que lo que recibiste aquí merece ser compartido con quien también lo necesita, pero todavía no lo encontró. Antes de la oración, quiero que escuches algo sobre quién eres tú, más allá de los días sin propósito, más allá de las traiciones que recibiste, más allá de los fracasos que acumulaste. Porque hay una identidad más profunda que todo eso. Eres alguien a quien Dios eligió esta mañana para que abriera los ojos. De todos los que no despertaron, de todos los que enfrentan esta mañana sin su presencia, tú estás aquí, buscándolo, abierto a lo que Él tiene para decirte. Eso no es accidente. La traición que recibiste no define lo que eres. Define lo que alguien más eligió hacer. El fracaso que cargaste no define tu destino. Define una temporada. Y tú eres más que tus temporadas, más que los errores que cometiste, más que las heridas que recibiste. Eres hechura de Dios, diseñado con intención, llamado con propósito, amado con un amor que no calcula cuántas veces fallaste antes de decidir si sigue amando. Ese amor es la base más sólida sobre la que puedes pararte hoy. Quédate hasta el final, porque al cierre voy a darte algo concreto y práctico para transformar la manera en que comienzas cada día desde hoy. No es teoría, es una práctica de 5 minutos que puede cambiar completamente la calidad de tu mañana y por ende de tu día entero. Y también voy a hablar de algo específico sobre cómo sanar de la traición sin cerrarte y cómo relacionarte con el fracaso propio sin que te destruya. No te vayas antes de llegar al final, porque esa parte fue preparada especialmente para lo que trajiste hoy. Llegó el momento de orar. Esta mañana quiero que te prepares de una manera muy específica. Pon una mano sobre tu pecho, sobre el corazón, no como ritual, sino como acto físico de reconocer que lo que vamos a hacer aquí le habla directamente al lugar donde más duele. Piensa en la intención con la que quieres vivir este día, no en lo que tienes que hacer, sino en cómo quieres hacerlo, desde qué lugar, con qué actitud, con qué conciencia de que cada momento que vives hoy tiene peso eterno. Piensa también, si quieres, en el nombre de la persona que te traicionó, no para cultivar el dolor, sino para traerlo a la presencia de Dios y pedir que haga lo que tú solo no puedes hacer. Y piensa en el fracaso que más te pesa. Tráelo también. Respira profundo. Suelta la tensión. Deja que el peso caiga por un momento, porque lo que estás a punto de hacer es entregárselo todo a alguien que puede con todo. Y cuando Dios carga lo que tú estabas cargando solo, algo cambia adentro que ninguna otra cosa puede producir. Padre amado, vengo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana que tú hiciste para mí. Y lo primero que quiero hacer antes que cualquier otra cosa es agradecer.
Gracias por este día que todavía no existía ayer y que hoy me fue dado como regalo. Gracias porque desperté, porque hay personas que se durmieron anoche con más salud que yo y que no amanecieron. Este día que tengo frente a mí no era garantizado. Es un acto de tu gracia y de tu propósito para mi vida. Y quiero honrar ese regalo. Señor, hay una ansiedad sutil que muchas veces siento al comenzar el día. Una sensación de que el día me va a consumir en lugar de yo vivir el día. Que las demandas van a dictar el ritmo. Que voy a terminar el día habiendo hecho mucho, pero sin haber estado presente en nada. Esa ansiedad de la mañana que nace de saber que el día tiene más de lo que puedo manejar bien, que transforma el despertarme en algo pesado en lugar de algo esperanzador. Señor, reemplaza esa ansiedad esta mañana con la certeza de que no enfrento el día solo. Que la paz que sobrepasa el entendimiento guarde mi mente desde el primer momento. Que en lugar de que el día comience con presión, comience con tu presencia. Que en lugar de reaccionar a lo que viene, yo pueda posicionarme desde tu perspectiva para enfrentarlo. Padre, dame intención para este día, no solo agenda, no solo lista de tareas, intención real de vivir cada momento con conciencia de que estás en él, de que la conversación que voy a tener en una hora puede ser el momento más importante del día si estoy presente de verdad. Que no pase por este día en piloto automático, que no deje que la rutina anestesie lo extraordinario de estar vivo, de tener personas que amar, de poder hacer bien en cada espacio donde me muevo. Que despierte a lo que de verdad importa en cada hora. Dame sabiduría para saber qué es urgente y qué es importante. Porque muchas veces lo urgente roba el tiempo de lo importante. Las notificaciones roban el tiempo de las conversaciones que importan. Lo que grita desplaza lo que susurra, pero que vale más. Que este día que estoy comenzando contigo sea diferente a los anteriores, no porque cambien las circunstancias necesariamente, sino porque cambio yo. Porque elijo estar presente, porque elijo actuar desde tus valores, porque elijo que cada momento tenga peso eterno. Encomiendo a ti mis planes de hoy, Señor, cada reunión, cada tarea, cada conversación. Que tus pensamientos sean afirmados sobre los míos, que donde yo veo obstáculo, tú veas oportunidad, que donde yo quiero reaccionar, tú me des la calma para responder. Que al final de este día pueda decir que lo viví con intención, no que fue perfecto, no que lo hice todo bien, sino que estuve presente en él, que lo ofrendé, que Dios fue el punto de partida y no una reflexión de último momento antes de dormir. Padre, ahora vengo a hablar de algo que he tenido adentro y que no siempre encuentro palabras para expresar bien. El dolor de la traición. Esa herida específica que lleva el nombre de alguien que debería haberme cuidado y que en lugar de eso me usó, me dañó o me abandonó. Hay una rabia que viene con la traición que me avergüenza sentir, que no debería sentir, que intento suprimir porque parece que los que creemos en Dios deberíamos poder soltar estas cosas más fácilmente. Pero Señor, la rabia está ahí y quiero ser honesto contigo sobre ella, porque me hirió alguien que tenía acceso a lo más vulnerable de mí. Alguien que conocía mis miedos, mis sueños, mis secretos, y usó ese acceso para dañarme. Y eso no solo duele, desconfía, cierra. Hace que me pregunte si puedo volver a confiar en alguien. Señor, sana ese lugar. No solo el evento de la traición, sino lo que la traición produjo adentro. Los muros que levanté para protegerme. La distancia que puse entre yo y las personas nuevas que no tienen nada que ver con quien me lastimó, pero que pagan el precio de su acción. Que la traición que recibí no me robe la capacidad de confiar. Porque si lo hace, si me cierra para siempre, entonces la persona que me lastimó gana 2 veces. Una cuando me hirió y otra cuando me hizo alguien que ya no puede recibir amor sin sospecha. Dame la sabiduría para distinguir entre prudencia y miedo, porque hay una diferencia entre ser sabio respecto a quién recibo en mi vida y vivir con el corazón cerrado por miedo. La prudencia cuida, el miedo encierra. Quiero la primera sin el segundo. Y Señor, necesito pedirte algo que sé que requiere más que mis propias fuerzas. Necesito perdonar.
no como acto de injusticia hacia mí mismo, no como si lo que pasó estuviera bien, sino como acto de libertad, como decisión de no dejar que lo que alguien hizo me gobierne. El perdón no es sentir que el otro no hizo nada malo, es soltar mi derecho a cobrarle esa deuda, es decir que no voy a cargar esto más, es entregarle a ti la cuenta que no puedo saldar yo mismo y confiar en que tú sabes cómo manejar la justicia mejor de lo que yo podría. Hoy, en este momento, elijo perdonar a quien me traicionó. No porque lo sienta completamente todavía, no porque sea fácil, sino porque sé que el resentimiento me encadena a esa persona y al momento de la herida de maneras que me impiden avanzar hacia lo que tú tienes para mí. Que ese perdón sea real y no solo palabras, que vaya soltando capa por capa lo que se instaló. Que en los días que vienen, cuando el recuerdo regrese, pueda decir de nuevo, ya lo solté. Que el perdón sea una práctica y no un evento único. Y que en el lugar que quedó libre cuando solté la herida puedas entrar tú con algo nuevo. Con la capacidad restaurada de confiar con sabiduría. Con la apertura para recibir personas genuinas. Con la certeza de que lo que alguien más destruyó, tú lo puedes reconstruir. Señor, que la traición que sufrí no defina mi futuro. Que sea parte de mi historia, pero no el capítulo que controla todos los demás. Que pueda mirarla algún día como lo que también produjo en mí. La resiliencia, la profundidad, la capacidad de empatizar con otros que también fueron traicionados. Si hay alguien a quien necesitas perdonar esta mañana, escribe en los comentarios, elijo soltar, no el nombre, solo esas dos palabras. Es tu declaración de libertad. El cielo la registra y algo se mueve cuando la declaras. Padre, ahora vengo con algo que puede ser lo más pesado que traigo esta mañana, la sensación de haber fallado demasiado. No una vez, no dos, sino demasiadas veces, en demasiadas áreas, como para creer que todavía hay algo que pueda salir bien. Hay una vergüenza específica en este tipo de fracaso acumulado que no se parece a ninguna otra. Porque ya no es solo lo que hice, es quién creo que soy. Ya no digo fallé en esto. Digo, soy alguien que siempre termina fallando. Y esa diferencia lo cambia todo. Y hay días en que volver a ti se siente imposible, porque la vergüenza de haber prometido cambiar y no haber cambiado pesa más que el deseo de buscarte. En que me pregunto si todavía tienes paciencia para escucharme después de todo lo que ya sabes sobre mí. Señor, habla a esa vergüenza hoy, porque sé que la vergüenza que me aleja de ti no viene de ti. Tu presencia no produce vergüenza paralizante, produce el tipo de convicción que lleva al arrepentimiento, al cambio, al nuevo comienzo, no al encierro. Que la voz que me dice que ya agotaste mi paciencia sea callada hoy, porque esa voz miente, porque las misericordias son nuevas cada mañana, porque esta mañana es una misericordia nueva. Este nuevo comienzo que estás dando es evidencia de que la paciencia no se agotó. Me identifico con Pedro esta mañana, Señor, que negó 3 veces a Jesús después de haber prometido que nunca lo haría, que tuvo el mismo fracaso que juró que nunca iba a tener, que debe haber sentido que no había regreso después de algo así. Pero Jesús lo buscó específicamente. Después de la resurrección, mandó a decir a los discípulos y a Pedro especialmente, como diciendo, sé que siente que se descalificó, dile que no se fue, dile que lo estoy buscando, dile que todavía hay lugar para él. Esa misma búsqueda activa de Jesús es para mí esta mañana. No estás esperando que yo llegue perfecto. Me estás buscando exactamente donde estoy, con todo lo que hice y dejé de hacer, con la historia completa de mis fracasos incluida. Señor, que el peso de los fracasos acumulados sea levantado esta mañana, no el recuerdo, que puede ser útil para la sabiduría, sino el peso, la condena, la sensación de que ya es demasiado tarde para cambiar. Eso no viene de ti y no tiene que quedarse. Que Romanos 8:1 sea real en mi experiencia, y no solo en mi teología. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No condena reducida. No condena parcial. Ninguna. Que esa verdad,
entre más profundo que cualquier acusación que haga mi propia mente. Que esta mañana sea el punto donde dejo de construir mi identidad sobre la lista de fracasos y empiezo a construirla sobre lo que tú dices que soy. No porque olvide lo que pasó, sino porque elijo que tu veredicto tenga más peso que el mío propio. Y Señor, que en este nuevo comienzo haya algo diferente a los anteriores, no solo emoción de mañana fresca, algo más sólido, una dependencia de ti que no tenga como antes, una humildad que reconozca que no puedo solo, una apertura a tu proceso aunque sea lento, que cada vez que falle de aquí en adelante no sea una confirmación de que soy un fracasado, sino una oportunidad de correr a ti de nuevo. Que el fracaso no me aleje de tu presencia, sino que se convierta en el camino que me lleva a ella más rápido. Porque esa es la diferencia entre la condenación y la convicción. La condenación te paraliza y te aleja. La convicción te mueve y te acerca. Que lo que siento cuando fallo sea convicción que me lleva al arrepentimiento y no condenación que me entierra en la vergüenza. Quiero que profundicemos en algo que afecta a millones de personas y que pocas veces se nombra con claridad: el costo real de vivir sin intención. Porque no es un costo neutral, es un costo enorme que se va cobrando de manera silenciosa y acumulativa. Cuando uno vive por rutina sin intención, los días se vuelven indistinguibles entre sí. El lunes se parece al martes, enero se parece a febrero. Y de repente llega un momento en que uno mira atrás y no puede identificar nada específico que haya sucedido. Todo se fue en el mismo borrón gris. Y hay una tristeza particular en esa experiencia. No la tristeza del dolor agudo que sabe a qué se debe, sino la tristeza sorda del tiempo que pasó sin ser vivido de verdad. La sensación de que se estuvo presente físicamente, pero ausente en todo lo que realmente importa. Jesús dijo en Juan 10:10 que vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No supervivencia, no existencia funcional, vida abundante. Y la vida abundante no es automática. Se elige, se construye, se vive con intención o no se vive. La diferencia entre una vida abundante y una vida de rutina no siempre está en las circunstancias externas. Muchas veces está en la orientación interna, en si uno vive mirando hacia adentro y hacia arriba o simplemente respondiendo a lo que viene desde afuera. Señor, sacude esa anestesia de la rutina en la vida de quien está escuchando, que vuelva a sentir el peso de cada momento, que recupere la capacidad de asombrarse, que redescubra que vivir es un privilegio enorme que la costumbre había convertido en algo ordinario, que esta mañana sea el punto de quiebre donde algo despierta, donde la vida deja de ser algo que uno aguanta y se convierte en algo que uno vive con propósito, con presencia, con la conciencia de que cada día es irrecuperable y por lo tanto vale la pena habitarlo bien. Quiero hablar de algo sobre la traición que pocas veces se menciona: sus capas. Porque la traición no es una herida simple. Es una herida con profundidades que se van descubriendo con el tiempo y que por eso es tan difícil de sanar completamente. La primera capa es el evento mismo, lo que alguien hizo, la acción concreta de la traición. Eso duele de manera inmediata y aguda, como cuando se corta la piel. El dolor es obvio, es localizable, es reconocible. La segunda capa es lo que la traición dice sobre uno mismo. Si me traicionaron, quizás fue porque no valgo lo suficiente, porque no soy suficientemente importante, porque algo en mí lo provocó. Esa segunda capa es más peligrosa porque ataca la identidad. La tercera capa es lo que la traición hace a la capacidad de confiar. No solo en la persona específica, sino en general. El mecanismo de defensa que dice: si eso pasó con alguien así, puede pasar con cualquiera. Es más seguro no confiar en nadie. Y la cuarta capa, quizás la más profunda, es la pregunta sobre Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que eso pasara? ¿Por qué no protegió? ¿Por qué la traición llegó a pesar de la oración, a pesar de la fe, a pesar de haber hecho todo bien? Señor, sana todas las capas. No solo el evento, no solo el dolor superficial. Llega a la segunda capa y dile a quien fue traicionado
que su valor no lo define quien lo hirió. Llega a la tercera y restaura la capacidad de confiar con sabiduría sin miedo. Y llega a la cuarta capa, la más profunda, y habla sobre por qué permitiste que esa traición pasara, no para justificarla, sino para mostrar que incluso en ella tu mano estaba presente, que incluso de eso puedes sacar algo que nadie que no lo vivió podría producir. Porque la traición de José por sus hermanos fue el camino que lo llevó a Egipto. La traición de Judas fue el camino que llevó a la cruz y a la resurrección. No que Dios ordene las traiciones, sino que ninguna traición tiene el poder de cancelar el plan de Dios para quien la vivió. Quiero hablar de algo que puede ser lo más liberador que escuches esta mañana, sobre el fracaso. No sobre cómo evitarlo, ni sobre cómo superarlo de manera positiva y optimista. Sobre lo que la gracia de Dios realmente hace con él. La gracia no borra el fracaso como si nunca hubiera existido. La gracia toma el fracaso y lo redime, lo transforma, lo usa, lo convierte en algo que sin el fracaso nunca habría podido existir. Esa es la alquimia sobrenatural de la gracia. Pablo en 2 Corintios 12 habla de su debilidad y dice algo que va completamente en contra de la lógica humana. Me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. No a pesar de las debilidades. En las debilidades. Ellas son el punto de entrada. El fracaso produce cosas que el éxito no puede producir. Produce humildad genuina. Produce empatía con otros que también fracasan. Produce la disposición de depender de Dios, porque ya se probó que las propias fuerzas no son suficientes. Esas son cualidades de enorme valor. Y muchas veces el ministerio más poderoso no es el del que nunca cayó, sino el del que cayó muchas veces y sabe con certeza que de cada caída Dios lo levantó. Porque ese testimonio habla directamente al corazón de los que también están en el suelo. Señor, que quien siente que falló demasiado pueda ver sus fracasos no como evidencia de que no sirve, sino como el material con el que tú produces algo que la perfección humana nunca podría producir. Que la redención del fracaso sea tan real como el fracaso mismo. Que Romanos 8:28 no sea solo un versículo que recitan, sino una realidad que experimentan. Que todas las cosas, incluyendo los fracasos, las decisiones equivocadas, los años perdidos, las relaciones rotas, cooperen para bien de los que aman a Dios. No que sean buenas en sí mismas, sino que en las manos de Dios cooperan hacia un bien que sin esas experiencias exactas no podría haberse producido. La textura específica de cada fracaso es parte del tejido único de lo que Dios está construyendo. Padre, quiero orar por algo muy concreto sobre vivir con intención, porque la intención sin práctica se convierte en buena voluntad que nunca cambia nada. Y quiero que esta mañana sea el inicio de algo que tiene pies, que camina, que produce resultados visibles. Hay una soledad específica en quien vive sin intención, la soledad de estar rodeado de personas y de actividades, pero de no conectar verdaderamente con ninguna, de estar físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar, de ir a los lugares pero no habitar en ellos. Esa desconexión entre estar y habitar es una de las pérdidas más grandes que produce la rutina sin intención. Y tiene un costo en las relaciones porque las personas que nos rodean sienten cuando estamos presentes de verdad y cuando simplemente estamos ahí. Señor, restaura la presencia real en la vida de quien está escuchando, la capacidad de estar completamente en el lugar donde están, de escuchar de verdad cuando alguien habla, de mirar a los ojos, de notar lo que antes pasaba desapercibido porque la mente estaba en otro lado. Que la intención comience en las cosas pequeñas, en el desayuno que se come con conciencia en lugar de con el teléfono, en el camino al trabajo que se transita con gratitud en lugar de con ansiedad, en el saludo a alguien que se da con genuino interés en lugar de por formalidad. Que esas pequeñas intenciones acumuladas a lo largo del día sean la diferencia entre una vida que se vive y una vida que simplemente transcurre,
entre relaciones que se nutren y relaciones que se mantienen, entre un trabajo que se ofrenda y un trabajo que se soporta, y que al final de cada día haya al menos un momento que pueda identificar como un momento de verdadera presencia, un momento que no se pierda en el borrón de los días intercambiables, un momento que dentro de un año todavía se recuerde porque fue habitado de verdad. Hay una dimensión de la traición que quiero abordar porque afecta a muchas personas y que produce un tipo de herida específica, cuando quien traicionó era alguien de fe, un líder espiritual, un hermano de iglesia, un compañero de ministerio. Porque esa traición no solo hiere a la persona, hiere la fe, contamina el espacio espiritual. Hace que sea difícil volver a confiar no solo en personas, sino en comunidades, en liderazgos, en el espacio donde Dios debería poder ser encontrado. Y hay personas que por eso dejaron la iglesia, no porque perdieron la fe en Dios, sino porque la traición de alguien que representaba a Dios hizo que el espacio de la fe se volviera inseguro. Esa herida necesita ser nombrada y sanada de manera específica. Señor, para quien fue herido por alguien que llevaba tu nombre o tu autoridad, habla hoy con claridad. La traición de esa persona no te representa. No es evidencia de que la fe es mentira. Es evidencia de que las personas son falibles, incluso en posiciones de responsabilidad espiritual. Que la herida de la traición espiritual no contamine la relación con Dios mismo. Que puedan separar a la persona que los hirió de la fe que esa persona representaba. Que el espacio de lo espiritual pueda volver a ser un lugar seguro aunque requiera tiempo y cuidado. Que encuentren una comunidad donde puedan sanar, donde la vulnerabilidad sea honrada, donde el liderazgo sirva con humildad, donde la fe sea vivida con autenticidad, donde lo que se predica sea consistente con lo que se vive. Padre, quiero hablar de algo que me parece extraordinario sobre la naturaleza del nuevo comienzo en el reino de Dios. Y es que no tiene fecha de vencimiento. No hay una cantidad máxima de nuevos comienzos que se puede recibir antes de que se acabe la provisión. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, no algunas mañanas, no las mañanas en que uno lo merece, cada mañana. Eso significa que cada amanecer es una oferta activa de nuevo comienzo independientemente de lo que pasó el día anterior. La persona que siente que falló demasiado muchas veces piensa que ya agotó sus nuevos comienzos, que tiene tantos en el historial que Dios ya no puede seguir ofreciendo otro. Pero ese pensamiento malentiende completamente la naturaleza de la gracia. La gracia no es un recurso finito que se administra con cuidado para que no se acabe. Es la expresión de la naturaleza de Dios que es infinita. No se distribuye en porciones que eventualmente se agotan. Fluye de una fuente que no conoce el agotamiento. El hijo pródigo recibió un nuevo comienzo después de haberlo echado todo a perder. Y la parábola no dice que fue la última vez que el padre lo iba a recibir si volvía a fallar. La parábola habla de la naturaleza del padre, no del número de veces que el hijo puede caer. Señor, que quien siente que agotó sus nuevos comienzos, reciba la revelación de que esta mañana es uno más, no el último. Uno más de una serie que no tiene fin, porque tu misericordia no tiene fin. Que esa verdad entre más profundo que el agotamiento de la esperanza. Que la vergüenza de pedir otro nuevo comienzo sea reemplazada por la gratitud de recibirlo. Que la audacia de volver a ti después de haber fallado sea honrada por la misma recepción que el Padre le dio al Hijo que regresó. No palabras de reproche, sino manto, sortija y fiesta. Padre, quiero profundizar en la oración por este día que comienza, porque hay personas que llegaron aquí cargando no solo la rutina de hoy, sino el agotamiento acumulado de meses o años de días que se fueron sin ser habitados de verdad. Hay un tipo de cansancio que no se resuelve con dormir bien. Es el cansancio de vivir sin sentido, de levantarse cada día sin saber bien para qué, de cumplir con lo que toca sin conectar lo que se hace con algo que importa de verdad. Ese cansancio tiene peso específico porque no tiene nombre claro. No es una enfermedad diagnosticable. No es un problema que se pueda señalar y resolver.
Es una ausencia, la ausencia de propósito, de presencia, de la sensación de que lo que uno hace importa. Señor, llena esa ausencia esta mañana. No con ocupación adicional, porque más cosas que hacer no es la solución. Llénala con presencia, con significado, con la certeza de que cada tarea cotidiana puede ser acto de adoración cuando se hace con conciencia de que es para ti. Que el trabajo que parece insignificante sea visto desde tu perspectiva. Que el barrer la casa sea visto como cuidar el templo de tu presencia. Que el preparar la comida sea visto como el acto de amor concreto que es. Que lo ordinario sea reconocido como extraordinario. Dame ojos nuevos para este día, Señor. Los ojos que ven las misericordias nuevas de la mañana. Los que notan la belleza en lo cotidiano. Los que perciben tu presencia en los momentos que la rutina había vuelto invisibles. Y dame oídos para tu voz en medio del ruido del día, la voz que llega a veces en el silencio, a veces a través de alguien que dice algo en el momento exacto, a veces en una canción que aparece cuando más se necesita. Que no pase por alto esos momentos. Que este día sea el primero de una manera diferente de vivir. No una transformación de golpe, sino el primer paso de un camino donde la intención reemplaza poco a poco a la inercia, donde la presencia reemplaza la ausencia, donde lo sagrado vuelve a habitar lo ordinario. Señor, quiero también orar por algo específico en el proceso de sanación de la traición que muchas veces se pasa por alto: el duelo. Porque la traición implica pérdida, y la pérdida necesita ser llorada. No suprimida, no acelerada, llorada. Se perdió la relación que era, la versión de esa persona en la que confiaba, la imagen de la amistad o del vínculo que uno tenía, la seguridad que ese relacionamiento proveía. Todo eso se perdió con la traición y tiene derecho a ser llorado. Que quien fue traicionado tenga permiso de llorar esa pérdida sin sentir que al llorarla está siendo débil, sin sentir que debería estar ya de vuelta en pie, sin sentir presión de perdonar antes de haber llorado lo que se perdió. Porque el perdón genuino muchas veces viene después del duelo honesto y no antes. Intentar perdonar sin haber llorado produce un perdón frágil que se quiebra en el primer recuerdo difícil. El duelo honesto es el suelo donde el perdón genuino puede enraizarse. Señor, que haya espacio para ese duelo, que la persona que fue traicionada pueda llorar delante de ti sin vergüenza, que las lágrimas sean recibidas con la misma compasión con que recibiste las de María al pie de la cruz, como oración sin palabras, y en el tiempo correcto, no el tiempo que otros dicen que debería ser, sino el tiempo tuyo, que el duelo vaya cediendo lugar al perdón, que la rabia se vaya convirtiendo en tristeza y la tristeza en aceptación, y la aceptación en libertad. Que la historia de la traición no sea el final de su historia de confianza. Que haya personas nuevas en el camino con quienes puedan construir vínculos seguros. Que la capacidad de amar no haya sido destruida, sino que esté siendo reconstruida con más sabiduría. Padre, también quiero orar por algo específico para quien siente que falló demasiado: la restauración de la capacidad de intentarlo de nuevo. Porque hay personas que no solo se sienten fracasadas, se sienten paralizadas por el miedo de volver a fallar. Y esa parálisis es quizás peor que el fracaso mismo, porque mientras uno sigue intentando, hay posibilidad. Pero cuando el miedo al fracaso se vuelve tan grande que paraliza, cuando ya no se intenta para no volver a fallar, entonces el fracaso ya ganó de verdad. Señor, restituye el valor de intentar, no la garantía de que esta vez va a salir bien, el valor de intentar sabiendo que puede no salir bien y eligiendo avanzar de todas formas, porque el propósito es más importante que la seguridad. Que el fracaso pasado sea recalificado, no como evidencia de que no sirve para nada, sino como información valiosa sobre qué no funciona, porque los mejores aprendizajes casi siempre vienen envueltos en fracaso. El que nunca fracasa es el que nunca intenta nada suficientemente grande. Dame la valentía de Thomas Edison, que después de 1000 intentos fallidos de la bombilla, dijo que no había fallado 1000 veces, sino que había encontrado 1000 maneras que no funcionan.
Esa perspectiva sobre el fracaso es la que separa a los que se rinden de los que llegan. Señor, que esta mañana sea el momento en que alguien que estaba paralizado por el miedo a fallar de nuevo, dé un paso. Uno solo, pequeño, imperfecto, pero un paso. Porque el movimiento, aunque sea torpe, siempre es mejor que la inmovilidad perfecta. Que el regalo de esta nueva mañana sea aprovechado, que la misericordia nueva de hoy no sea malgastada en el peso de los fracasos de ayer, que la energía que antes se gastaba en la vergüenza sea redirigida hacia el primer paso del nuevo intento. Señor, que las 3 oraciones que hicimos hoy no sean eventos aislados, sino semillas que germinen en los días que vienen. La intención que comenzó esta mañana, que siga encendida mañana. El perdón que se eligió, que siga soltando capas con el tiempo. El nuevo comienzo que se recibió, que se sostenga cuando el miedo quiera volver. Porque las transformaciones profundas no suceden de golpe. Se construyen sobre la acumulación de decisiones pequeñas tomadas cada día. Cada mañana que se comienza con intención es un ladrillo. Cada vez que se elige perdonar en lugar de guardar es un ladrillo. Cada vez que se intenta a pesar del miedo es un ladrillo. Y con el tiempo esos ladrillos construyen algo que no se podía ver desde el primer día. Una vida diferente, una persona diferente, alguien que vive con propósito, que sana de sus heridas, que aprende de sus fracasos y que sigue avanzando con la fuerza que viene de Dios. Que ese sea el arco de la historia de quien está escuchando esta mañana. No que sea perfecto, no que no vuelva a fallar ni a ser herido, sino que cada vez que caiga, tenga la certeza de que hay un Dios que lo levanta. Que cada vez que sea herido, haya un Dios que sana. Que cada día que comience, haya un Dios que da intención al que la perdió. Esa es la promesa que reclamamos sobre cada vida que oró hoy. No circunstancias perfectas, sino la presencia perfecta de un Dios que es suficiente para todo lo que las circunstancias imperfectas traigan. En el nombre de Jesús, amén. Que así sea establecido, que el cielo lo registre, que el Espíritu Santo lo lleve a manifestación en los días que vienen. Que lo que se sembró esta mañana en oración dé fruto visible en el tiempo que solo Dios conoce, pero que llegará porque Él es fiel. Amén y amén. Padre, también quiero orar por la comunidad de personas que hicieron esta oración juntas esta mañana, aunque nunca se conozcan, porque hay algo poderoso en saber que no se está solo en lo que se siente, que hay otros que también comenzaron el día sin propósito, que también fueron traicionados, que también sienten que fallaron demasiado. Que esa comunidad invisible sea una fuente de aliento, que cuando alguien lea los comentarios y vea que otra persona escribió «Elijo soltar», sienta que no es el único que lucha con eso, que la vulnerabilidad compartida produzca fortaleza colectiva y que los testimonios que vengan cuando la intención se vuelva hábito, cuando el perdón produzca libertad, cuando el nuevo comienzo de hoy se convierta en el testimonio de mañana, sean el combustible de fe de los que todavía están en el proceso, porque los testimonios son una de las maneras más poderosas en que la fe se transmite. No la teología abstracta, sino la historia concreta de alguien que estuvo exactamente donde estás tú y que puede decir que Dios estuvo ahí y que cambió algo. Que cada persona que oró hoy sea eventualmente ese testimonio para alguien más, que lo que vivieron en la traición, en el fracaso, en los días sin propósito, sea convertido por tus manos en la historia que otro necesita escuchar para creer que también es posible para él. Eso es lo que creemos, eso es lo que pedimos, eso es lo que declaramos en fe sobre cada vida que se abrió a tu presencia esta mañana, que nada de lo que vivieron sea desperdiciado, que todo sea redimido, que todo sea usado para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Que esta mañana sea siempre recordada como el día en que algo comenzó a cambiar, no el día en que todo cambió de golpe, el día en que el primer paso fue dado, el día en que se eligió la intención sobre la rutina, el perdón sobre el resentimiento, el nuevo comienzo sobre la condena propia. Ese día fue hoy. Amén. Padre,
Ahora quiero declarar con fe lo que creo que está siendo establecido en mi vida a través de esta oración. La fe declara antes de ver. Habla de lo que todavía no existe en lo visible como si ya fuera real, porque en el mundo espiritual ya lo es. Declaro que este día que comienza es un día con propósito, que no voy a dejarlo pasar por inercia, que cada momento que viva hoy lo voy a habitar con conciencia de que Dios está en él, que al final del día habrá algo que decir de él. Declaro que la traición que recibí no tiene poder sobre mi presente ni sobre mi futuro, que la herida está siendo sanada, que los muros están siendo desmantelados con sabiduría, que mi capacidad de amar no fue destruida sino que está siendo restaurada. Declaro que no soy la suma de mis fracasos, soy la hechura de Dios en proceso, alguien que ha fallado, sí, pero también alguien que está siendo formado. Alguien cuya historia no terminó en los fracasos y cuyo mejor capítulo todavía está por escribirse. Declaro que hay nuevas misericordias para mí hoy, que este nuevo comienzo es real, que la paciencia de Dios no se agotó, que estoy en sus manos y que lo que está en las manos de Dios siempre tiene futuro, aunque en el pasado parezca que no. Sello estas declaraciones con la sangre de Jesús. Que lo que se habló en fe sea establecido en el cielo. Que el Espíritu Santo lo lleve a manifestación en los días que vienen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Llegaste hasta el final de esta oración y eso importa más de lo que crees. Viniste con el peso del día sin propósito, con la herida de la traición, con la vergüenza del fracaso acumulado. Y elegiste no quedarte en eso. Elegiste traerlo a Dios. Eso es valentía. No la valentía del que no siente miedo ni dolor. La valentía del que siente todo eso y viene de todas formas. La valentía de Pedro que regresó después de haber negado. La valentía del hijo pródigo que decidió levantarse aunque no sabía cómo iba a ser recibido. Como prometí, quiero darte algo práctico para llevar contigo. Para el día con intención. Antes de salir de casa cada mañana, tómate 90 segundos, no una hora, 90 segundos para decirle a Dios, este día es tuyo. Dirígeme, y para preguntarte, ¿qué es lo más importante que puedo hacer hoy, no solo lo más urgente? Para la traición, identifica si hay resentimiento activo en tu corazón hacia alguien, no para forzar el perdón de golpe, sino para traerlo honestamente a Dios cada día. El perdón a veces es un proceso, no un momento único. Y cada día que eliges traerlo es un paso hacia la libertad. Para el fracaso, cambia el lenguaje interno. Cuando falles en algo esta semana, en lugar de decirte, soy un fracasado, di, fallé en esto y voy a aprender de ello. Esa pequeña diferencia entre identidad y evento tiene el poder de cambiar completamente la manera en que te relacionas con tus propios errores. Padre, antes de que esta persona cierre este video, te la entrego a ti. Conoces el día que tiene por delante. Conoces el nombre de quien la traicionó. Conoces cada fracaso que acumuló. Y aún así, la amas con amor eterno que ninguna de esas cosas puede cambiar. Que salga de aquí diferente. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque algo adentro se movió. Que la intención con la que comenzó esta mañana la acompañe a lo largo del día. Que la decisión de perdonar que tomó aquí se vaya asentando con el tiempo. Que el peso del fracaso sea más liviano esta noche de lo que era esta mañana. Que haya algo en el día de hoy que pueda decir, Dios estuvo en este momento. Vi su mano, sentí su presencia. No fui el mismo que ayer. Escribe en los comentarios, hoy comienzo de nuevo. No mañana. No cuando esté listo. Hoy, esta mañana, este momento. Esa declaración tiene poder sobre lo que viene. Guárdalo en el propósito de este día, Señor. Que no se pierda en la rutina. Que la intención de esta mañana no se evapore en la primera hora de trabajo. Que lo que se estableció en oración se sostenga en la práctica del día que viene. Que mañana vuelva, y el día siguiente también. Que comenzar el día con intención en tu presencia se convierta en el hábito más transformador de su vida, porque los hábitos de la mañana construyen los días, y los días construyen las semanas,
y las semanas construyen la vida. En el nombre de Jesús, que da propósito a los días vacíos, que sana las heridas de la traición y que restaura a los que sienten que fallaron demasiado. En ese nombre poderoso, cerramos esta oración de esta mañana. Amén. Que la persona que llegó esta mañana sintiéndose atrapada en la rutina salga con al menos una herramienta concreta para romperla. Que la que llegó herida por una traición salga habiendo dado aunque sea un paso pequeño hacia el perdón. Que la que llegó aplastada por el fracaso salga con un gramo más de valor para intentarlo de nuevo. Un gramo es suficiente. No se necesita transformación completa en una mañana. Se necesita un gramo más de lo que había, un gramo más de intención, un gramo más de apertura al perdón, un gramo más de valentía para el nuevo comienzo. Eso es lo que pedimos y lo que creemos que fue dado. Y ese gramo de mañana será 2. Y en un mes serán 30. Y en un año, la persona que llegó esta mañana al límite de la rutina, de la traición y del fracaso, será alguien completamente diferente, no porque la vida fue perfecta, sino porque Dios estuvo en cada día y cada día sumó. Eso es lo que creemos, eso es lo que proclamamos, eso es lo que esperamos en fe para cada persona que estuvo aquí esta mañana. Una vida que suma, una historia que avanza, un propósito que se cumple un día a la vez con Dios como punto de partida en cada amanecer. Amén y amén. Señor, que quien no tuvo palabras para describir lo que sentía cuando llegó aquí esta mañana, las encuentre ahora. Que el peso que no sabía nombrar tenga nombre. Que la herida que no sabía de dónde venía tenga origen. Que la confusión tenga al menos una coordenada de claridad, porque muchas veces lo que más necesitamos no es la solución completa, sino el primer lenguaje para lo que sentimos. Y cuando podemos nombrarlo, podemos traerlo a Dios. Y cuando lo traemos a Dios, podemos soltarlo. Y cuando lo soltamos, podemos respirar. Que esta oración haya dado ese lenguaje a quien lo necesitaba. Que las palabras que se oraron hoy hayan tocado el lugar exacto de la herida, de la confusión y del cansancio. Que nada haya quedado sin nombrar. Que todo lo que se trajo haya sido entregado y que la entrega haya sido recibida. Que Dios haya tomado lo que se depositó en sus manos con la certeza de que Él sabe qué hacer con ello mejor de lo que cualquiera de nosotros podría saber. Que ese sea el descanso de esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que mañana, cuando abran los ojos, sea con un gramo más de certeza de que este día también puede ser vivido con intención. Que el proceso de sanar de la traición haya avanzado, aunque sea imperceptiblemente. Que el nuevo comienzo recibido hoy tenga un segundo día, un tercer día, hasta que se convierta en la manera normal de vivir. Eso es lo que el amor de Dios produce cuando se le da lugar cada mañana. Una transformación gradual pero real. Una vida que se va pareciendo cada vez más a lo que fue diseñada para ser. Una historia que avanza hacia el destino que fue escrito antes de que comenzara. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irte, en pantalla está apareciendo otro video preparado especialmente para ti. Dale clic. Sigue en la presencia de Dios. Este día que comienza tiene mucho más de lo que imaginas cuando se vive con Él como punto de partida.